Ya son las 8 de la mañana con 45 minutos y está lista nuestra siguiente invitada. Se trata de Mixela Samaniego, que es de la Comisión de Accesibilidad al Voto del Tribunal Electoral, porque hay noticias para las personas que tengan algún tipo de discapacidad y que ya puedan ejercer el voto. Mixela, buenos días, bienvenida. Buenos días, ¿Cuál- gracias por la oportunidad. Gracias a ti por estar acá con nosotros. ¿Cuáles son las novedades que tenemos para estas personas que tienen algún tipo de discapacidad para efectos de que puedan ejercer su derecho al voto como todo panameño? Bueno, nosotros llevamos en marcha desde el año pasado un programa para registrar a las personas con discapacidad primeramente. Este programa lo que busca es tener el registro de las personas con discapacidad para poderles brindar una mesa accesible para que puedan votar con mayor facilidad. Las personas deben registrarse a través de nuestro enlace web www.tribunalcontigo.com y notificarle pues al Tribunal Electoral la discapacidad con la que ellos que presentan. Esto, nosotros agarramos estas personas y las ubicamos en mesas accesibles para evitar que tengan algún tipo de obstáculo eh, que les dificulte ejercer el sufragio el día de las elecciones. Este registro cierra el 15 de diciembre de este año, por lo cual nosotros estamos haciendo un llamado a toda la población con discapacidad que aún no se ha registrado o no ha dado los datos, sus datos de su discapacidad al Tribunal Electoral, pues que lo hagan para que puedan tener estas facilidades, eh, puedan ejercer el sufragio con mayor accesibilidad. Esto a nivel nacional. Igualmente, si no, si se le dificulta hacerlo vía web, puede acudir a cualquiera de las oficinas del Tribunal Electoral a nivel nacional. O sea, van a tener un espacio para estas personas para que les sea más fácil llegar y muy probablemente que no tengan que hacer las filas que hace el resto L- para poder ejercer el voto. lo que se les brindará es, ellos de por sí, mediante ley, tienen prioridad en la fila. Claro. Lo que se les evitará es que queden en que su mesa de votación, por ejemplo, quede muy lejos o muy distante de la entrada del Los centro de altos. votación, Mm. que quede en pisos altos, o en pisos bajos, porque las escuelas de Panamá, sobre todo en el área metropolitana, tienen una particularidad que tienen muchos escalones, muchas escaleras. Muchas tienen escaleras y tienen segundo piso y otras tienen escaleras hacia abajo y tienen pisos abajo. Te puedo mencionar el Instituto América. El Instituto América tiene una planta y para entrar al Instituto América tienes que subir una escalera y luego las mesas de votación están hacia abajo. Entonces, lo que hacemos en el Instituto América para usarlo de ejemplo es colocar unas mesas del lado derecho donde las personas con discapacidad no deben eh, pasar por la escalera, porque la rampa que tiene construida no es accesible, porque la pendiente es muy elevada. Entonces, lo que tratamos de hacer es ubicar a las personas en una mesa lo más accesible para ellos, sobre todo Ya aquellos que Samaniego. tienen movilidad reducida, aquellas personas que usan silla de ruedas, que usan bastón, los adultos mayores, pero en caso de los adultos mayores, para aclarar, de por sí, los mayores de 75 años todos quedan en planta baja, Ahora, pero una consulta que yo siempre me he hecho la pregunta a mí mismo, obviamente. O sea, cuando ustedes hablan personas con discapacidad, me gustaría escuchar, yo me imagino la respuesta, pero me la imagino, nunca, y es la primera vez que la puedo preguntar a alguien que tal vez pueda eh, articular la respuesta tal cual. Cuando ustedes hablan de personas con discapacidad, yo debo entender que hay varias formas de discapacidades. ¿A cuál de ellas se están refiriendo ustedes? ¿Solamente al que camina o al que usa bastón o al que tiene más edad o al que usa silla de ruedas?
Existen 7 tipologías, le llamamos tipología de discapacidad, 7 tipos. La auditiva, la visual, la discapacidad física o motora, la discapacidad intelectual, la mental y la discapacidad múltiple, que es la que conocemos como, y también está la discapacidad visceral. Nosotros, para efectos del ejercer el sufragio, sabemos que no todas las discapacidades tienen limitaciones para ejercer el sufragio en temas de acceso. Le damos prioridad a la discapacidad física o motora, todas aquellas personas que utilizan un tipo de ayuda técnica que le denominamos silla de ruedas, un bastón, una andadera, todas aquellas personas que tienen dificultades para caminar, que no caminan o que tienen dificultades para movilizarse, este grupo es prioritario. También es prioritario a las personas con discapacidad visual. Si bien es cierto, las personas con discapacidad visual cuando van a ejercer el voto, la mayoría en Panamá, todos van acompañados, también hay que facilitarles el tema de que no estén subiendo escaleras o que no estén muy distantes por el tema de que pueden caerse o pueden encontrarse con algunos obstáculos. Y la discapacidad visceral. La discapacidad visceral es aquella que la persona sufre porque tiene alguna enfermedad que le ocasiona una discapacidad. ¿Qué enfermedades? Cualquier enfermedad crónica, como insuficiencia renal, algunos tipos de cáncer, problemas cardíacos. ¿Por qué? Porque estas enfermedades que afectan nuestros órganos internos, su tratamiento muchas veces ocasiona que la persona pues tenga limitaciones de movilidad más que todo, esté más cansada, es una persona que no puede hacer una fila muy larga, ¿verdad? Porque puede descompensarse en medio de, de la fila. Sabemos que algunos centros de votación son muy concurridos, entonces esa aglomeración de personas, lo que tratamos de evitar es que las personas eh, con discapacidad se les evite todas estas circunstancias, aglomeración de personas, filas largas, obstáculos. Evitamos que en los pasillos haya pues todo tipo de obstáculo, como cables tirados, cualquier cosa con lo que ellos puedan tropezar y ocurrir un accidente. Esto es lo que tratamos de regular más que todo. Y Pero, estas serían, para responder la pregunta, estas serían las 3 prioridades para el tribunal: física, visceral y visual. pero para poder lograr eso, tienen que registrarse. Si no se registran, no habrá forma. No hay forma Lo- de saberlo, claro, sí, para el porque tribunal. Panamá, valga la redundancia, pues, y gracias por lo que aclara la licenciada, Panamá no cuenta con una estadística en discapacidad todavía. No tenemos cifras exactas de las personas con discapacidad. Sí, tuvimos un censo de población hace poco, pero el censo no nos da una cifra exacta. ¿Por qué? Porque el censo es una pregunta que queda a discreción de la persona encuestada. Es decir, por ejemplo, como bien decía el señor Edwin, ¿cuáles son los tipos de discapacidad? Hay personas que tú le preguntas si tienen discapacidad y te pueden contestar que no, porque no saben qué es una discapacidad. No manejan el concepto y sí la tienen. Entonces, Ah, el censo se basaba en esto. Por lo tanto, hay un sesgo en la estadística del censo que no podemos utilizar. Sí nos sirve, pero no está la cantidad real. A no tener una cifra real, ¿verdad? Necesitamos que la población nos indique para poder, mediante un proceso tecnológico interno, asignarle esa mesa. Obviamente, cuando se imprime el padrón final, el padrón de firma, la persona le sale su nombre y su apellido sin revelar la claro, discapacidad, pero pero ya queda ubicado. eso mismo pudiera ocurrir porque primero a mucha gente se le dificulta quizás poder llegar, primero por la misma discapacidad, porque son gente que viven muy distante, qué sé yo, eso no es una prioridad para ellos. Lo segundo es que el registro si es tecnológico, es decir, si tienen que entrar a una página, se les va a dificultar aún mucho más, porque algunos no tienen esa herramienta o no saben cómo hacerlo. Lo más factible sería, digo, si es que se puede hacer, llamar al tribunal electoral y que alguien ayude a esta persona en ese registro o esa posibilidad no está, la del teléfono. Eh, Esa, la persona puede llamar, pero cuando la persona llama, igual se le va a el que lo atiende le va a dirigir al centro de atención al usuario.
porque es la manera. Igualmente, la otra vía es hacerlo presencial. Nosotros tenemos distritales a nivel nacional, inclusive en áreas de comarca, tenemos oficinas donde hay un registro manual que la persona puede hacerlo en cualquiera de las oficinas, tanto distritales como regionales, a través de www.tribunalcontigo.com, y también pueden escribir, muchos nos escriben al correo accesibilidad@tribunal-electoral.go.pa, muchos nos escriben allí para hacer consultas Es sobre... probable que sea una tarea que los mismos políticos les ayuden a hacer, ¿no? Para asegurarse de que puedan ir a ejercer el derecho al voto. Probablemente, en lo que vemos en las elecciones es que los partidos políticos que tienen grandes estructuras, tienen, digamos, capacidad y una logística bien organizada, lo que hacen es que los trasladan. Claro. Ellos porque es muy cierto que hay personas que viven muy distantes del centro de votación y hay lugares que son de por sí el mismo lugar de difícil acceso. Entonces, lo que hacen los partidos es trasladar a estas personas. Pero ya el registro en sí es un tema personal del mismo individuo con discapacidad que porque lo que pasa es que tenemos que validar que sí sea el individuo. Y para esto, el CAU tiene sus mecanismos de validación biométrica, de la foto de la persona y todo lo demás. Porque tenemos que Reitérenos, validar que la claro, persona la tenga. Ujú. presencial y entonces a través de la página web. www.tribunalcontigo.com. Ahora, hay una nueva modalidad que también la voy a mencionar. Nosotros estamos promoviendo que hasta el 15 de diciembre se registren para votar presencialmente, porque la mayoría de las personas y todos los panameños nos gusta ejercer el voto presencialmente, vamos a las urnas, pero hay una nueva modalidad implementada para este año que es el voto adelantado por Internet. Y el voto adelantado por Internet se ha ofrecido para las personas con discapacidad, para que si tienen muchas dificultades en salir, pues lo pueden hacer desde su casa, pero es un voto adelantado, se hace antes del día de las elecciones y es solo por el candidato a presidente, es solo por el Claro. cargo de presidente. Entonces, esto también es importante, pues, que la población conozca que existe esta opción, sobre todo para aquellas personas que tienen discapacidad severa de movilidad, aquellas personas encamadas que tienen una condición más difícil para movilizarse. Entonces los La familiares ahí estar atentos. discapacidad mental, licenciada Samaniego, esas sí, esos están habilitados para ejercer el voto. Sí, todas las personas con discapacidad tienen el derecho a ejercer el voto y están habilitados. Incluyendo la mental. Cuando no están, cuando no están habilitados, cuando esa persona está interdicta. Para poder que esté inhabilitado en el padrón electoral, la persona con discapacidad mental tiene que estar interdicta. Es el único medio. De allí, Explíquele a los oyentes qué interpretan ustedes por interdicto. la interdicción es un proceso legal que se ejerce cuando se considera que la persona no está dentro de sus facultades o capacidades completas mentales. Entonces, todos los derechos que tiene la persona pasan a un tutor o un responsable o un representante legal o una persona pues que eh, ejerce todos aquellos derechos de esa persona. Entonces, esas personas sí se inhabilitan del padrón electoral. Hay algunos tipos de discapacidad mental o discapacidad intelectual, que no es lo mismo. La discapacidad intelectual es aquella que afecta la parte cognitiva de la persona, el intelecto, y la mental no necesariamente. La mental es cuando hablamos de trastornos o de enfermedades mentales que afectan más que todo el desenvolvimiento social y el comportamiento del ser humano, que no necesariamente toca su
área cognitiva. Entonces, ¿cuál a mi parecer como especialista tiene mayor limitación para ejercer el voto? Hablando de que para ejercer el voto necesitamos tener todas nuestras capacidades y facultades y tener conciencia de lo que estamos haciendo, es la discapacidad intelectual grave a profunda, por el tema de la conciencia del voto y del razonamiento. Muchos defensores de derechos humanos dirán que ella no debe decir eso, pero es así porque es una realidad. Para ejercer el voto necesitamos tener conciencia y estar claros en lo que estamos haciendo. Entonces, una persona con discapacidad de severa a profunda, el tutor o responsable de esa persona tiene mayores limitaciones, necesita ayuda para hacer todas sus actividades de la vida diaria, necesita siempre una persona que le ayude. Ese tutor debe tener la conciencia y la responsabilidad de saber que esa persona no puede votar si no tiene una interdicción. Importante y valiosa aclaración o aclaraciones, porque ha hecho varias aclaraciones. No Por solamente ejemplo, y disculpe que lo interrumpa, le voy a dar mi ejemplo que no me gusta hablar de mí, pero le voy a dar mi ejemplo personal. Mi hija tiene 19 años. La discapacidad que tiene mi hija es una discapacidad intelectual grave. Yo no pretendo, o sea, yo sé que ella no tiene conciencia de voto, porque ella tiene 19 años, pero su mente está en una persona quizás de 6 o 7 años. ¿Me expliqué? Entonces, ¿qué resulta? Yo soy la responsable, yo soy la tutora y la representante legal. El ciudadano tiene que ser consciente, el tutor, de que esa persona no tiene conciencia de voto y que si yo voy a votar, estaría mintiendo, estaría votando el familiar por él. Entonces, allí es cuando se hace la interdicción, que es un proceso que cuando existen bienes, más que todo, bienes, cuando la persona tiene, le han dejado algún tipo de herencia o propiedad, es un tema que los familiares hacen para importante esto, ¿eh? administrarlo bien. Qué importante saber esto. Me parece muy, repito, valioso, importante saber estas cosas porque lo que no debe, dos cosas deben ocurrir. Uno, garantizarle el voto a todo ciudadano, con discapacidad, sin discapacidad, garantía del voto. Dos, quienes tienen en función de esa garantía un tratamiento particular en función de la situación física por la que atraviesa. Gracias, licenciada Mixela Samaniego, muy Todos amable. tienen el derecho, todos tienen Así derecho a es, ejercer el voto, me ha quedado claro. pero hay algunas, siempre existen algunas condiciones Particularidades, o claro. algunas Es así, particularidades que son casos muy, muy particulares, muy puntuales. es así. Gracias. Gracias, muy Aurelio. amable. 9:03 minutos, Melissa.